Vamos. Propósito por el cual se escribe la epístola a Primera de Corintios. Estamos en primera. Dice que el apóstol pensaba en dos razones principales cuando escribió la carta. Número uno, era corregir los serios problemas de la iglesia de Corinto, que le habían informado. Es decir, él se enteraba de los problemas que había ahí, porque le informaban, le enviaban cartas a él también, contándole la situación. Entonces eran líderes, no eran personas que estaban chismeando, no, mira que está hablando mal. Eran los encargados de la iglesia los que pedían ayuda al apóstol. Entonces él, inspirado por Dios, él escribía para corregir, para ayudar la labor pastoral de la iglesia. Eran desórdenes que los corintios consideraban con ligereza, pero para Pablo eran pecados graves. Por ejemplo, ¿qué pecado grave había ahí? ¿Alguien se acuerda? El apóstol decía, tienen que corregir, tienen que disciplinar. De un incesto. La fornicación. La fornicación de un padre a su hijo. Aún ni en el mundo secular se hacía tal cosa. Fornicación. Sí, fornicación también. Exactamente. Es decir, era tan normal eso en el mundo, sí, que también dentro de la iglesia estaba sucediendo, y lo que el apóstol Pablo nos escribe alarmado es que cómo es que ustedes no corrigen eso, no nos permiten. Porque eran casos de creyentes, digamos, de la iglesia. Bien. Es importante, ¿no? La disciplina dentro de la iglesia. Cada congregación tiene su forma, su doctrina en cuanto a la disciplina, pero aunque no es fácil, ¿sí? Pero es importante, ¿no es cierto?, el tema de la disciplina dentro de la congregación. Por ejemplo, ¿alguien tiene algún ejemplo en su iglesia cómo es la disciplina en su congregación? En caso que fuera necesario. Ahí hay hermanos que están sirviendo en congregaciones, ¿sí? Están junto al pastor principal, están con los ancianos. ¿Han tenido casos que tuvieron que disciplinar o no? ¿Cómo ha sido en todo caso la disciplina? ¿Escuchan? Sí se le escucha, pastor. Sí, sí. Un poco complicado, ¿no? La pregunta. Pero yo creo que en realidad, cuando la iglesia está organizada, entonces eso ayuda bastante, porque no solamente el pastor toma la decisión, sino que el pastor se reúne con el consistorio, con los ancianos, y entonces en todo caso ellos deciden la manera en que se disciplina al hermano o hermana en cualquier situación. Entonces a veces se lo saca del ministerio por un tiempo. ¿Cómo participan los demás? ¿Cómo? ¿Cómo participan con los demás? Yo tenía entendido eso, pero no he visto eso. No han tenido esos casos en tu congregación. Sí, pero solamente todo lo decide solamente el pastor. Ah, Los ya, demás ya. no. Ya. ¿En dónde estás actualmente o dónde estabas antes? Ahorita, actual. Que no hay consistorio todavía en la iglesia.
No sé, no sé de eso bien. Pero todas las decisiones lo toma solamente él. ¿Quién es el pastor ahí? El misionero David Park. Ah, ¿hay ancianos en la iglesia? No sé, a ver, que responda el, ¿No hay ancianos en tu iglesia? mm, no sé, pues ahí nos estamos preparando, hay prepastores, no sé bien, yo también no sé de esa organización, porque yo también soy nuevo con ustedes. Ah, ya. Claro, no hay todavía ancianos ordenados. No hay, todavía no tienen consistorio. Todavía no tienen por eso el pastor decide. Más cuando es un pastor misionero, como sé como el pastor David. Entonces, generalmente el pastor misionero, el fundador que comenzó la obra, siempre tiene mucha autoridad, ¿no? Generalmente él decide, como el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Él decidía, hacía, ponía. Pero cuando él le tocaba viajar para seguir fundando congregaciones, visitando otros lugares, entonces él dejaba a los pastores encargados con los ancianos. Entonces, en cuando alguna situación no podían, entonces recurrían al apóstol para que les ayude. Especialmente en caso de disciplina, cuando se metían los judaizantes que hacían realmente traían un caos ahí en cuanto a las enseñanzas, la teología, confundía a los hermanos. Y tenía que sí o sí el apóstol Pablo entrar, porque no era sencillo. Hay casos que requiere de la sabiduría de personas que están bien empapados del tema. Cuando hay problemas a veces de división o problemas doctrinales, es un poco delicado. Si uno está bien preparado, por ejemplo, el apóstol Pablo, si no estuviera bien preparado, con mucho conocimiento y con mucha revelación, lo hubieran dado vuelta y media, no sé lo que hubiera sido. Pero él, gracias a Dios, estaba muy preparado, también tenía carácter, autoridad. Entonces él con autoridad corregía, ponía, porque no era muy claro en esos tiempos el tema de la gracia y el tema de la ley y los que venían. No era muy sencillo para ellos. Mucha gente no entendía lo que el apóstol Pablo predicaba. Por eso lo acusaban a él de que estaba en contra de la ley, en contra de Moisés. Porque eso parecía, en realidad. Si uno lo mira por arriba, sin, como dice él, si uno no lo discierne espiritualmente, si no es por revelación, eso parece el apóstol Pablo, ¿no? Parece que él estuviera en contra de Moisés y los mandamientos. Pero en la práctica no. ¿Sí? Inclusive el apóstol Pedro en una carta escribe, y él dice allí que hay muchos que intentan torcer las escrituras, dice como lo que escribió nuestro amado Pablo, dice que hay muchas cosas que él escribe que son difíciles de entender. Imagínense, si para Pedro y ellos, los apóstoles, parecía difícil de entender, ¿qué serían para otras personas? Mucha revelación, mi hermano, mucho conocimiento. Entonces no era fácil en esos tiempos definir bien la doctrina, la teología. Es decir, en esto vamos a creer, así vamos a creer. Y hubo un momento que él solo tampoco no pudo y requirió la ayuda de los apóstoles. Y ahí se dio el primer concilio en Jerusalén, que ya habíamos mencionado. Por ejemplo, en otro caso, la iglesia presbiteriana está muy bien organizada, porque está el consistorio, la iglesia lo tiene, y si el caso del consistorio no se puede resolver, está el presbiterio regional, ¿sí? Entonces puede llevar el caso al anciano, el pastor puede ir a hacer un pedido ahí, entonces le puede pedir ayuda al presbiterio, ¿sí? En caso que el presbiterio regional tampoco puede, entonces se irían a la Junta Nacional. Entonces la Junta Nacional
ahí pues se decidía en todo caso. Entonces todas estas cosas realmente son necesarias porque hay cosas que a veces sobrepasan y esto es una muy buena organización. Y también cuando a veces el pastor con la ayuda de Dios puede resolver todas las cosas, pero si algo sobrepasara, a veces el pastor no está en condiciones por alguna situación, a veces puede ser de salud, que el pastor no está bien, tiene que retirarse, tiene que irse, o se jubiló, se va a jubilar, o alguna situación que el pastor no puede continuar. Entonces, ese es ahí entra, pues, ¿no? Los ancianos, y si no tuviera, está en el presbiterio, se envía ayuda ahí, o si no, la Junta Nacional. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa función hacía el apóstol Pablo, ¿no? Él directamente decidía, escribía. Él en ese caso hay cosas que no le pediría exactamente ayuda, por ejemplo, decir a Pedro, porque ni Pedro entendía muy bien lo que sería. Después le iba a complicar más. Pero sí fue necesario en el concilio decidir, ¿sí? En lo que la iglesia gentil iba en contra de la doctrina, ¿no? Si serían circuncidados o no. Muy bien. Ahí seguimos. Bueno, y 12 también se escribió para aconsejar e instruir sobre las diferentes preguntas que los corintios le habían hecho por escrito, los cuales incluían asuntos doctrinales y de conducta, pureza, personales y de comunidad. Ahí se acuerda sobre qué preguntaron la gente y Pablo escribe respondiendo a las personas de Corintios. Habían varias, pero una que puedan mencionar, una, dos. Sobre el tema de la, ¿cómo se llama? De la ley, que no cumplían la ley. Sobre la ley, ¿cómo sería sobre la ley? Se habla cuando Pablo sube en defensa a Jerusalén. Ah, bueno, con los judaizantes no tuvo problema de eso, sí. Pero hubieron preguntas que la gente le hacía y Pablo le responde en las cartas. Si usted han leído 1 Corintios, ahí encontramos que Pablo le responde a ellos, ¿sí? Dice, ¿cuáles incluían asuntos doctrinales? El tema de los judaizantes, ¿no? Pero después había de conducta, de pureza personales y de comunidad. Por ejemplo, el caso de los matrimonios, ¿sí? Que Pablo responde cuando le preguntaron qué hace si la persona se casa o si su hija no se casa, si está ya en el momento de ya se contrae matrimonio y no. Entonces él ahí escribe de que está bien que se quede solo, está bien. Y si se casa, está bien también. Pero él aconseja, dice, no el Señor, sino yo, digo. Ante esa corrección, esas cosas que él dice allí muchas veces, esto lo digo yo, no el Señor. Entonces él decía, yo aconsejo que sean como yo, que se queden solos. ¿Eh? Pero también si se casan no hacen mal. Pero dice, ahora el mandato del Señor, dice, si está casado, no se separe. Eso no es que yo le aconsejo, dice, solamente como algo personal, sino de parte de la escritura del Señor. Si está casado, no se separe. Y si se separa, en todo caso, quédese solo. Bueno, es un tema más largo, más complicado sobre el tema de divorcio, no divorcio. Pero se toma mucho ese punto como divorcio, pero Pablo no está hablando ahí de divorcio, ¿no? Está diciendo que si se separa, sepárese, ¿sí?
y le recomienda que de que se separó se quede solo. Dice, y si no puede vivir solo, vuélvase a unir a su... Ese es un tema bastante más extenso para ver y demás. Pero, por ejemplo, no era fácil el tema matrimonial, ¿no? De gente que se separaba, matrimonios que el hombre no era creyente, la mujer era creyente, el hombre no quería saber nada, solamente le maltrataba. Entonces, Pablo dice, bueno, si el hombre no quiere vivir con ella, no consiente, todos somos, de repente es un violento, un loco, bueno, se sepárese. No nos llamó a esclavitud, dice el apóstol Pablo ahí en ese texto, ¿no? Nos llamó a esclavitud. Bien. Y otro ejemplo de que él escribe en respuesta a lo que le piden es sobre, que sería algo doctrinal, lo digo, es sobre el tema de la resurrección. ¿Se acuerdan? Que había gente que decía que no había resurrección. Hay una secta judía que no cree en la resurrección y en ángeles. ¿Quién eran esa secta judía? Los saduceos, pastor. Muy bien, los saduceos. Ellos no creían. Por ejemplo, en el capítulo 15 de Corintios, es interesante, ¿no? Él habla sobre La resurrección de los muertos. sobre la resurrección de los muertos. Entonces él explica allí que si no hubiera resurrección, Cristo no hubiera resucitado, y entonces vana sería nuestra fe, ¿no? Comienza a hacer toda una explicación doctrinal muy interesante, ¿no? Habla cómo sería el cuerpo resucitado, cuando resucitemos. Creo que interesante cuando él va finalizando, hablando de la resurrección. Él dice en el verso 51, que me parece interesante notar esto, para no pasarlo, porque no leí algo tan interesante. En medio de toda la explicación que él da sobre las resurrecciones y respuesta a las preguntas de los hermanos, entonces él le agrega algo que ellos no le preguntaron, pero él suelta. Yo pienso que él mientras escribe, va respondiendo, entonces el Espíritu Santo le va dando revelación. Entonces él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe, ¿sí? Y que le da una escrita para nosotros, algo precioso, muy valioso. Y él dice algo ahí tremendo. Y aquí os digo un misterio. El misterio es algo que está oculto, ¿sí? Para muchos, para la mayoría. Os digo un misterio. No todos dormiremos. La palabra dormir es morir. No todos moriremos, está diciendo. Dice, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario esto corruptible, a nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Entonces se va a cumplir. Creo que hay palabras que uno lo toma en sentido figurado o en forma espiritual, pero debe tener su fiel cumplimiento, de forma literal. Dice, acá se va a cumplir esa palabra que nosotros mencionamos muchas veces. Entonces dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde se cumple tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado,
y el poder del pecado de la ley, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y finalizando, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, viendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es decir, ante semejante promesa que tenemos entre tantas promesas, tenemos, ¿sí? Una promesa más, ¿sí? De que no todos, sino que seremos transformados, ¿sí? Toquen la trompeta y los muertos serán resucitados, el corruptible, y nosotros seremos transformados. Interesante que el apóstol Pablo dice, bueno, en aquel día se queden, ellos serán transformados. Él dice, y nosotros seremos transformados. Sí, él creía y él esperaba también que podía suceder en su tiempo esto de la resurrección. Él estaba esperando también. Esto es muy interesante, ¿no? No siempre está atento en cuanto a esperar, ¿sí? La venida del Señor, la transformación de nuestros cuerpos a un cuerpo glorificado. Una promesa tremenda, y si te digo semejante promesa, pues animémonos, sirvamos al Señor, hagamos algo. Todo lo que hacemos no es en vano. No todo la recompensa está aquí. Hay cosas que no hay recompensa acá en la tierra. Pero el Señor sí, Él sabe recompensar. Qué interesante. Seguimos entonces. Visión panorámica. ¿Estamos por ahí, no? ¿Cuánto dicen amén? Yes. Amén. Ahí está. Amén. Dice Cristo, Villa, pero ¿entre cuántos están vivos? Otros ya duermen. Duerme con el Señor. Esta carta trata de la clase de problemas que experimentan las iglesias cuando sus miembros siguen siendo carnales. Es el libro del 3. ¿Sí? Esos problemas. Dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños. Debía de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni soy capaces todavía. ¿Está con gripe, pastor? ¿Ah? ¿Está con gripe? Sí, sí. Me ha dado una muy fuerte gripe todavía. Cuidado con el COVID. Estoy tomando medicina. Sí, estoy vacunado, gracias a Dios, ¿no? Ya me dio a mí. No se parece al COVID, pero lo normal que estamos a distancia, así que no. El problema es que lo contagie. Pastor Prado, voy a poner la mascarilla un momento. Yo pasé a hablar por teléfono con un hermano de Argentina, que estaba muy agripado. Después me agripé yo, no sé, me contagió por teléfono. No sé qué pasó ahí. Bueno. Entonces es un problema eso cuando la iglesia no madura, no entra en una madurez, en una espiritualidad de consagración de la vida. Entonces se da lugares a la carnalidad, entonces hay todo tipo de dificultades como vemos ahí, los pecados tipo sensuales. Y en especial las divisiones, ¿no? Por pleitos, por celos, por todas estas cuestiones. La
causa principalmente siempre como es la carnalidad, no hay otra. Dice, y no se separan decididamente de la sociedad pagana que los rodea. Son problemas tales como las divisiones, la tolerancia del pecado como el incesto, la inmoralidad sexual en general, y los pleitos entre los creyentes. ¿Se acuerdan el texto de algún pleito entre creyentes que Pablo escribe para corregir? El pensamiento humanista y conflicto sobre la libertad del creyente en Cristo. A ver si alguien si se acuerda sobre algún conflicto entre creyentes, cómo Pablo enseña que se debe tratar. Pablo instruye también acerca de asuntos relacionados con el celibato. Y el matrimonio, que hablábamos, la adoración a la iglesia, la cena del Señor, la para los santos en Jerusalén. El capítulo 6, por ejemplo, capítulo 6, dice, ahí dice, litigios delante de los incrédulos. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para avergonzaros lo digo, es que no hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Y lo que aconseja él dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y ahí sigue. Tratamos a veces temas de conflictos legales entre hermanos. Claro que hoy, por supuesto, hay leyes, hay personas preparadas en cuanto a abogados y demás. Pero a pesar de, yo pienso que serán ya casos muy, muy extremos que uno repetiría. Pero el apunte recomienda, si son creyentes, son de la congregación, si no hay entre vosotros personas que puedan juzgar, no hay sabios. ¿Quiénes son los sabios dentro de la congregación para juzgar? Caso, problema de... ¿Quiénes son los sabios? Dos cosas el apóstol propone aquí, ¿no? Uno, que juzguen los sabios de la iglesia. ¿Sí? Dos, que más bien suframos el agravio. ¿Sí?
no estar peleando. Bueno, ya no le perdono, ya no le cobro. No es fácil, ¿sí? No es fácil mantener el testimonio, ¿sí? Ante los incrédulos para el alto nombre de Dios. Porque a veces pasamos por alto eso. ¿Qué testimonio estamos dando de la iglesia? Si hombres y mujeres de Dios, cuando ante los incrédulos dice pleiteamos en juicio, lo hacemos entre personas no creyentes. Por eso, cuando entre ustedes dentro de la congregación, no busquen a alguien de afuera. Sino más bien sufran las personas que son sabias de la congregación, por lo menos tienen esa función, son los llamados ancianos. ¿Ah? Dijeron que había uno que son ancianos acá, ¿no? ¿Quién es anciano? Creo que Carlos, ¿no? Carlos, ¿tú eres anciano? Sí, pastor. ¿Cuánto tiempo de que eres anciano? Ya me voy por mi tercer año ya. ¿Tercer año? Sí. Es la primera vez que te lo ordenan anciano. Sí. ¿Y con qué pastor estás sirviendo? Artemio. Ah, qué pastor Artemio. Sí. Incluso No, en este presbiterio en octubre vamos también va a haber un nuevo postulante para ancianos. Vamos a hacer 3. Ahora. 3. Ahora que hay 2. Somos 2, sí. ¿Tú eres el más joven y el otro también más de tu edad? ¿Cómo es? No, el otro es de la misma edad que el pastor Artemio. Ah, ya es mayor. Sí. Puede ser el próximo anciano, una anciana. Está bien, hermano. Está bien, ¿eh? Está bien, hermano. O sea, van a ser más ancianos, va a haber más ancianos en tu iglesia, hermano Carlos. Sí. Cuando la membresía crece, se necesita un anciano más. Qué bien, hermano. Mis ancianos están jubilados, ya están caducados. Ya. No cambian. Son herederos. ¿Cuántos años tienes tú, Carlos? 39. Anciano joven, ¿no? De Lima. No tiene que ver con la edad, ¿no? Aunque a veces se da el caso de que las personas mayores que han vivido, pues, ¿no? De experiencia. Pero bueno. Como se dice, la madurez espiritual no es por los años o por lo mucho que sabes, sino por tu fidelidad con Dios, tu madurez espiritual. Sí. Aunque la palabra también se menciona, ¿no? Ahora los que peinan cana, es decir, tiene que haber una persona también mayor, ¿no? Que ha experimentado un montón de otras cosas. Y también en cuanto a veces el carácter por ahí ya está más unido, ya está más manso, por así decirlo, ¿no? A veces un joven es más arisco, reacciona más fácilmente. Pero como decías, por supuesto, hay gente que siendo joven ha sido tratado por el Señor, ha vivido por ciertas experiencias, ha sido muy consagrada. Y bueno, es como el caso de pastores muy jóvenes. Tengo 17 años ya en las 17 años ya en el ministerio, estoy viendo. ¿Te han tocado resolver casos, conflictos dentro de la iglesia como ancianos, entre hermanos? Sí, más que nada. Como pastor. Sí, más que nada, se podría decir más que nada en el tema disciplinario, ¿no? ¿Cuál es la función que usted, específicamente, por ejemplo, el pastor predique, esas cosas, y ustedes como ancianos? Bueno, ¿Qué es lo que ayudan allá?
Bueno, mayormente, según el reglamento, pues, los ancianos no podemos predicar, ¿no? De púlpito, ¿no? Pero Artemio, el pastor Artemio, pues, nos da ese privilegio, ¿no? Quizás no todos los domingos, quizás una vez al mes o 2 veces al mes vamos al púlpito también a predicar, ¿no? El sermón los domingos. En este caso, nosotros también como ancianos enseñamos lo que es discipulado, doctrina, los días particulares de la iglesia. Y también vemos toda la parte administrativa de la iglesia. Eso ya el pastor Artemio, que es el pastor docente, ya él se deslinda de esas cosas. Todo lo que es la parte administrativa de la iglesia lo vemos nosotros, lo manejamos los ancianos. Claro. Y cualquier cosa con tema pues de ministerial, trabajo ministerial o también el tema disciplinar, de disciplina también lo ve el consistorio, o sea, nosotros también lo vemos. ¿Han tenido un caso así de que tuvieron que disciplinar? Sí, ¿no? Sí, hay más que nada los jóvenes, ¿no? El tema de pecados, quizás de fornicación. Hemos tenido que disciplinar a un joven que estuvo en el Ministerio de Alabanza, ¿no? Y bueno, por consecuencia de ese acto, pues hay una criatura, ¿no? Que nació. Y bueno, se tuvo que disciplinar al hermano, ¿no? Después también una parejita de jóvenes también que tenían, pues, se puede decir, una relación dentro de la iglesia. Y se casaron a escondidas, ¿no? A escondidas de sus padres, a escondidas de la iglesia. Y fue tremendo, pues. Después de un tiempo, dejaron de venir a la iglesia. Después, último, el hermano volvió a la iglesia, pero ya no estaba la esposa. Y nos preguntamos, ¿y qué pasó con la hermana? Sí. Y en ese distanciamiento que ellos han tenido de la iglesia, pues también, como dicen, ¿no? Todo lo que empieza mal, acaba mal, ¿no? Y bueno, pues ellos se han separado, ¿no? Una infidelidad, ¿no? Y el hermano empezó a venir, pero también tuvimos que hablar con él, ¿no? Con respecto que tenía que también tener quizás, ¿no? Hablar con él, ¿no? Por las cosas que han pasado. Bueno, no le hemos puesto todavía ningún trabajo ministerial dentro de la iglesia porque le hemos dicho que todavía no puede, ¿no? Que tenemos que ver cómo él se desarrolla dentro de la iglesia, ¿no? Se ha reconciliado con Dios, ¿no? Y bueno, estamos viendo cómo él está avanzando, ¿no? En las cosas del Señor. Muy bien, muy bien. Pero digamos, ahora que tú te estás preparando para que seas pastor, ¿no? Porque me decías que el pastor ya está por jubilar. Yo no sabía que tenía tantos años, no parece la edad que tiene el pastor Artemio. 72. 70 ya tiene que jubilar ya. Sí, pues estamos ahí orando, ¿no? Que se haga la voluntad del Señor. Como dicen, ¿no? El ministerio, el seminario no te hace pastor, solamente te prepara para el ministerio, el llamado de Dios. Exactamente, sí. Son herramientas que se le da para que uno pueda luego trabajar y servir en la obra, ¿sí? Hay cosas que reciben consejos de un lado, otro lado, orientación, ideas, ilustraciones, de una u otra manera. En realidad todo sirve. Hay cosas que uno se olvida. Hay cosas que dice la Biblia, el Espíritu Santo nos hará recordar. Y es verdad, todo lo que hemos aprendido y en su momento, el Señor nos hace recordar. Cuando aparece alguna situación, uno dice, ¿y ahora qué hago? En realidad a veces uno,
parece que se perdió la luz. En realidad uno se recordó de algo que por ahí leyó, que escuchó, alguien cómo trató ese problema, cómo lo resolvió. Todo ayuda. ¿Sí? Mientras más cargamos la computadora, entonces más se puede utilizar. Bien. Vamos entonces mirando a ver. Entre las contribuciones más importantes de Primera de Corintios está la enseñanza sobre las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo, capítulo 12 y 14. La parte de la que el hermano leyó sobre el amor ágape, pareciera que ahí estuviera atacando a los dones, ¿no es cierto? Parecía que se le restara importancia, pero en realidad no es así. El tema de las lenguas, por ejemplo, yo en los seminarios, por ejemplo, muchos profesores que a veces no están de acuerdo con esos, aprovecha y lee estos textos. Acá durísimo el tema de hablar en lengua. Pero es un error a veces, porque por más que no sea la experiencia de nuestra congregación, pero ha sido la experiencia de la iglesia primitiva y algo escrito, inspirado, no podemos cambiar lo que está allí. Respetamos el texto con su contexto. El apóstol dice, él está solamente corrigiendo, diciendo, está mal que lo hagan en público, todos juntos, ahorita me parecen locos, háganlo de forma privada. Dice, y él aclara, yo hablo en lengua, dice el apóstol, hablo más que todos ustedes juntos, imagínense. Y eso no lo decían algunos profesores, no, esa parte no. Solamente agarrar esa parte de que no, que parecen locos. Y sí, es locura a veces. Y hay muchas cosas, los dones también son el nombre de Dios decía, son herramientas que Dios pone a nuestro alcance para que podamos servir con mayor efectividad. Pastor. Sí. Sí, justamente, y también justo cuando el hermano William habló sobre el amor ágape, como usted ahorita se refiere sobre los dones, que son importantes, son herramientas, ¿no? Por ejemplo, cuando en Juan, cuando Dios dice, ¿no? El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Sí. ¿No? Entonces, y Corintios habla pues sobre la preeminencia del amor, ¿no? Le dice, si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy, ¿no? Y si hablare la lengua, ¿no? O hablar lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mis bienes para los pobres y no tengo amor, de nada soy, ¿no? Entonces, yo viendo el tema si con la Biblia dice Dios es amor, o sea, si hablamos un sinónimo de amor, es Dios. Claro. Entonces, se podría entender de esta manera, ¿no? Si yo vendiera mis bienes para dar de comer a los pobres y no tengo a Dios, se reemplazo la palabra amor por Dios, claro, de nada vale, ¿no? Y si diere mi cuerpo para ser quemado y no tengo a Dios, de nada vale, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Porque lo primero es Dios, ¿no? O sea, ¿no? Por eso es que mucha gente en la vida quiere, pues, salvar sus almas, pues, haciendo labor social, en Navidad, regalando juguetes, repartiendo chocolate, y con eso ellos quizás lavan su conciencia, ¿no? De todas las cosas que hacen, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero si no tienen a Dios, de nada sirve, ¿no? Porque la Biblia dice que es que las obras no salvan, ¿no? No es Dios, es Cristo. Sí, exactamente, sí. Se puede hacer muchas cosas sin Dios, ¿no? Sin amor, por otros intereses. Como muchas veces vemos los políticos, ¿no? Que hacen de ellos obras sociales, se toman fotos y hacen propaganda y muchas veces
No, porque Y cuando ganan se olvidan de todo. claro, se olvida Olvidan de de todo. las promesas que hicieron. Y muchos creyentes también. Es como el Señor, ahí en capítulo 6 de Mateo dice, cuando tú das limosna, dice, hazlo en secreto, ¿no? No hagas el público, todo el mundo que tu mano derecha no sepa lo que da tu mano izquierda. Mira que pero bueno, que si no hagas alarde cuando vas a ayudar a alguien, porque no vas a recibir ninguna recompensa. Hazlo en secreto, hazlo a tu padre que está en secreto. Y así. Eso está hablando ya a creyentes, ¿no? Los mismos creyentes, si nos equivocamos, pensar que al hacer cosas con la finalidad de que otros se enteren de la cantidad que doy, de lo que hago, de lo que hice. La idea es que cuando hacemos eso, no recibimos recompensa de Dios. Y interesante eso, muy bien. Entonces, es verdad. Lo que el apóstol corrige ahí, por supuesto que cuando no funciona en amor, pues así sean algo tan espiritual y profundo, porque en realidad Carlos decía, pasamos la palabra, Dios es amor, entonces, sin Dios no funciona. Pues, es Dios mismo, por el Espíritu Santo, es Él el que da la gracia, Él da los dones, Él da la capacidad, por así decirlo, de ministrar, el de pastor, pastor, el de maestro, maestro, evangelista. O sea, no decir, Dios da los ministerios, Él da los dones. Y a veces nosotros no nos damos cuenta. Por eso Pablo resalta en todo esto el amor. Voy a hablar de la unidad. Todo funciona en armonía, como un cuerpo físico. Eso habla de la iglesia como un cuerpo. Yo pienso que la mayor y más grande ilustración que el apóstol da a la iglesia justamente es como hablo con un cuerpo. Que cada miembro tiene funciones distintas, pero todo es una finalidad. Es interesante eso. Bien. Dice Pablo indica que el propósito de Dios para la iglesia incluye una amplia diversidad de manifestaciones del Espíritu que ocurre por medio de creyentes fieles. Y personas llamadas a ejercer ciertos ministerios. Es una diversidad dentro de la unidad, como las funciones de un cuerpo humano. Pablo insiste que todos los dones en público deben surgir, ahí como hablamos, en amor y existir para la edificación de los creyentes unidos. Jamás seremos vencidos. Bueno, ahí hay un bosquejo. ¿Sí? Sí. En la segunda Corintios, bueno, estamos terminando, a fondo es casi lo mismo, pero se escribe en distintas ocasiones. Y también el apóstol responde a otras preguntas que se les hace, corrige otras cosas. Y específicamente también prepara a la congregación para una ofrenda especial. Es decir, capítulo 8 y 9 se habla, se desafía, dice a Corintios, ilustrando a los de Macedonia, que eran gente muy generosa, dice que ellos dieron más allá de su fuerza. Entonces Pablo dice, yo espero que ustedes no me hagan pasar vergüenza porque hablé bien de ustedes y que ya preparen de antemano, que tenga ya lista la ofrenda, y ahí habla ahí que el que da generosamente será, va a cosechar. Entonces está preparando y esa es una ofrenda, un donativo muy especial que han preparado para llevar a los hermanos necesitados de Jerusalén. Que luego él hace todo un viaje con otro hermano para llevar esa donación. Bien. Estamos concluyendo entonces. Gracias a Dios. A pesar de las gripes y demás cosas, acá estamos concluyendo. La semana que viene tenemos Gálatas y Efesios. Son libros preciosos, precisamente para verlos. Gálatas, Efesios, por Dios.
Los hermanos que le tocan la próxima semana ya están ahí, ¿saben? Sí, pastor, le toca al hermano Yamir, al hermano Henry y a mi persona. Ah, ya. Hermana García, Yamir Girón y González. Sí. Ah, ya Gálatas está. y Efesios. Gálatas y Efesios. Algo para estar leyendo. Todo, hermano, lea todo. Todo, lea todo Gálatas, todo Efesios. Me gustaría que, ya que me preguntan, no siquiera un tema, me gustaría que hable sobre Efesios 4, sobre los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para edificar a los santos. Que puede hablar sobre esos ministerios, sería muy bueno, ¿no? Porque hay mucho que rescatar ahí, ¿no? Hay cosas que la gente va a los extremos hoy, pero hay cosas, sí, basándonos en la escritura, podemos compartir. Hay mucho, hay Efesios, mucha riqueza para compartir. Está sobre la armadura, me gustaría que alguien pueda hablar sobre la armadura, me encanta a mí ese tema de la guerra espiritual, la armadura de Dios. Si alguien puede tocar ese tema también, sobre el tema de la iglesia, ¿sí? Bueno, y Gálatas, pues, también puede hablar sobre el problema de Gálatas, ¿no? Los hermanos los judaizantes que querían circuncidar. Bien, ahí hay mucho para elegir. Estamos concluyendo entonces. Voy a pedir acá, aquí está Iván, que nos va a guiar en oración para terminar. Los hermanos participan mucho, así que vamos a orar para concluir. Te damos gracias por el tiempo. Podemos conocer más de ti. Señor, te pedimos que tú empieces a activar los dones del Espíritu en cada uno de nosotros, para poder servirte de manera más efectiva, más eficaz, en amor, en todo lo que hagamos. Y gracias, Señor, porque sé que mis hermanos que están acá, cada uno de ellos anhela, y si no los anhelaba, que te despiertes. Amén. Dones de sanidad, dones de profecía, dones de revelación, dones de sabiduría. Señor, te pedimos porque queremos usarlos para ti, Dios. Las personas que necesitan de ti. No queremos gente en teoría, en algo escrito, no queremos ponerlo en práctica. Amar tanto, Señor, a los afligidos, donde poder restaurar, amar tanto a las personas que queremos paz, Señor, salvado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, hermanos, gracias por este tiempo, así que nos estamos viendo la próxima semana, Dios mediante, en la última clase del mes próxima. ¿Ya? Así que, Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. buenas noches. Shalom, shalom.